pacientemente esperado en el sistema para entrar también a hablar sin censura. Daniel, te saludo con mucho gusto. Creo que este caso debe de darnos la pauta para debatir recio, como creo que se debe de debatir. Y no porque algunos le mostramos solidaridad al doctor Ángel Valderas Puga, necesariamente descalificamos a otra persona o a otro personaje, porque veo mucho de eso. Si estás conmigo o estás en mi contra, y lo estoy leyendo precisamente en estos momentos en Twitter. No se trata de eso. Se trata de otro debate, creo yo, más amplio y profundo, salvo que tú digas otra cosa, Daniel. Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, querido doctor Ángel Valderas, público de Sin Censura, primeramente decirte, Vicente, que me siento conmovido por esta situación que yo no me hubiese imaginado. Primeramente señalar que a mí, si fuese acaso militante, que no lo soy de Morena, me gustaría tener un dirigente como el doctor Ángel Valderas. Creo que sería muy propositivo que un hombre con su capacidad, dedicación, fortaleza de ideas, mesura, educación, pudiese dirigir un partido estatal en el cual yo estuviese involucrado. No es el caso, pero con esto puedo diferenciar muy claramente. Yo que sin ser parte de ningún partido político, Vicente, conozco en cierta medida la vida interna de los partidos políticos desde hace muchas décadas. Incluso pude constatar en mi haber el surgimiento de 3 partidos políticos de izquierda. Yo asistí a esas convenciones, a esos grandes momentos que significaron la formación del PRD, del Partido del Trabajo y de Morena. Y creo haber contribuido en cierta medida a ellos sin ser un militante. Entonces, por lo expuesto aquí, hay una serie de características o elementos que me hacen reflexionar que a Héctor Díaz Polanco, en su oportunidad, a diferencia de lo que dice el doctor Ángel Valderas, yo le sugerí que Morena no fuese un partido, sino un movimiento, pensando que como movimiento se podía mantener prístino y que no iba a contaminarse como suelen contaminarse los partidos políticos. En ese sentido, también entiendo muy claramente el sentido pragmático de la reflexión del doctor Ángel Valderas al señalar que qué bueno que Morena se hizo partido. Y hoy vemos que Morena está cubriendo gran parte del territorio nacional. Por el otro lado, coincido también con él en la reflexión que la hicimos en Sin Censura mucho tiempo atrás, de las posibles infiltraciones que se darían en el partido Morena como consecuencia del proceso electoral. Y no está mal señalar que muchas de las participaciones, si no la mayoría de ellos, corresponden a candidatos que no eran de Morena. Señalamos que el problema no iba a ser la oposición, sino pudieran ser las infiltraciones. En el ámbito de la guerra híbrida, Vicente, doctor Ángel, que he analizado con mucha gente, especialistas, quienes han reflexionado sobre este tema. Evidentemente hay la necesidad de hacer un caballo de Troya en Morena, tripularlo y llevarlo a un momento que sea un momento de una transición política donde Andrés Manuel López Obrador deje la vida pública como él lo ha señalado y el partido pueda estar a merced de otros intereses que son los intereses de siempre. Entonces, el lobo disfrazado de oveja pudiera ser parte del proyecto de esta infiltración, de este caballo de Troya en Morena, sobre todo para el 2024. ¿Qué se necesita para que esto suceda, queridos amigos? Pues evidentemente quitar a las piezas incómodas, empezar a hacer un trabajo quirúrgico y detallado y evitar que eso que señaló el presidente López Obrador, la revolución de las conciencias, pueda estar dentro del seno del partido, lo cual sería una aberración, y que todo aquello que se llame disciplina partidaria
no sea otra cosa más que la aceptación de cuadros y de proyectos ajenos al proyecto original. Esto ha generado desde ya hace un tiempo una contradicción en el seno de Morena que continúa hasta la actualidad, porque quienes se llaman fundadores de Morena tienen una discusión permanente con quienes ocupan cargos, tienen posiciones políticas, han alcanzado posiciones de representación en el ámbito de los congresos o son funcionarios públicos y no hicieron nada para alcanzarlo excepto involucrarse en el proyecto. Una de las cuestiones que me salta naturalmente es el uso del concepto de la violencia política de género, que se convertiría prácticamente en una herramienta para socavar, para acabar, para desmoralizar a los luchadores sociales, quienes siempre se verán arrinconados, aterrorizados ante la sospecha o ante procesos que los lleven prácticamente, como lo que ha sucedido en este caso, a una expulsión por algo que para mí no está plenamente configurado en este caso, que es la violencia política de género. Entonces, pero tendría que ser de ida y vuelta, tendría que ser de ida y vuelta. Y lo primero que reflexiono, antes de que esto pueda tener naturalmente pues una contraofensiva jurídica, es que el presidente López Obrador llamó durante los procesos en donde luchó por alcanzar el poder político representando al pueblo, que somos la conciencia humana que se revela ante la injusticia. Entonces, no cabe duda, querido doctor Ángel, que aquí estamos, esa conciencia humana que se revela ante la injusticia, porque finalmente los partidos forman parte de la sociedad. Utilizan los recursos públicos, buscan la ciudadanización de la vida pública y buscan alcanzar el poder político indefectiblemente. Creo también que esto le suceda a un hombre como Ángel Valderas en el centro de pues esto que llamaríamos nosotros la presencia de los reaccionarios del país, los estados de Querétaro, en Aguascalientes, en Guanajuato, que también es una advertencia sobre cómo le intentarían cortar la cabeza a candidatos de Morena que fuesen realmente defensores de la Cuarta Transformación, para meter a gente de la oposición infiltrada que no haría más que dormirse en un proceso electoral, no contender y perder a propósito, como lo harían muchos litigantes cuando no están decididos a defender las causas por las que cobran, en el caso de los litigantes que hacen perder a sus clientes. En este caso particular, me parece que es la configuración de una estrategia de desmontar esta conciencia que lucha contra las injusticias y que ha defendido permanentemente el proceso histórico. Desconozco la trayectoria política, excepto el activismo del doctor Ángel Valderas. Yo quiero suponer que es un hombre de bien, es un académico, habla que su madre está junto a él y es fundadora del partido. Y sé de una militancia férrea en Querétaro de gente de la izquierda que vive parte de esta contradicción y que no se comen el platillo envenenado que pretenden en este momento servir dentro de esta dirigencia estatal como parte de lo que yo señalaría una estrategia de guerra híbrida. ¿Qué pasa si quitan a Ángel Valderas de la estrategia? ¿Qué pasa si quitan a otros personajes dentro de este proceso histórico en donde se tiende un control reaccionario del país? Pues prácticamente Morena sería un brazo articulado a favor de la oposición. Entonces, yo iría más a profundidad en este tema. Primero, a terminar este proceso, a exponer todos los elementos que sean necesarios en la defensa y desde luego ir a otros tribunales de derechos humanos, por esto que aparentemente, y como se puede expresar, sería una aberración, sería una injusticia. Creo que insistiría en mi reflexión. Si Ángel Valderas tiene que defenderse, creo que hay muchas personas que pueden hablar
no solamente en el estado de Querétaro, sino en lo que ha significado la lucha histórica por la transformación de México a favor de él y que estarían en este momento con él. Pero también llamaría la atención a la dirigencia nacional para que reflexione en este momento. No son tiempos de confrontar a la militancia, no son tiempos de establecer juicios sumarios, no son tiempos de inquisición y de torquemadas en Querétaro ni en ninguna parte del país. Son tiempos de valoración, porque cualquiera que sea el resultado interno de la elección del 2024, indudablemente, indefectiblemente, va a hacer falta en el frente de batalla Ángel Valderas. Déjame preguntarte, Ángel.